Bueno, muy buenas noches Paraguay. Muchas gracias por recibirnos en este país maravilloso. Hoy vamos a hablar sobre lo que algunos llaman el cuarto sector o las empresas con propósito en el mundo. Entonces, ¿comenzamos? El 13 de septiembre de 1970 se publicó uno de los artículos más influyentes que ha habido en la historia económica del siglo XX, por Milton Friedman, quien 6 años después recibió el Premio Nobel de Economía. Y decía Milton Friedman en este artículo en el New York Times que la única responsabilidad social de una empresa era maximizar las ganancias de sus accionistas. El principal argumento que daba Milton Friedman para sostener esta idea era que las acciones sociales corresponden exclusivamente al sector público o a la caridad, y que él estaba convencido de que el interés individual, el deseo de maximizar los beneficios, conduciría a un mayor crecimiento económico que eventualmente beneficiaría al conjunto de la sociedad y del planeta. La teoría, como la llamábamos aquí en América Latina, del goteo. Las empresas siguieron su consejo, vincularon el salario de sus directivos al rendimiento de la firma en bolsa, convirtieron cuestiones como la reducción de los costos en el principio vertebrador de sus estrategias, sin considerar la calidad del empleo ofrecido o las externalidades que sus acciones estaban imponiendo al planeta. Ya conocemos la consecuencia de esta manera de pensar. En estos 50 años, por ejemplo, los salarios de los CEOs crecieron vertiginosamente en comparación con el salario medio de los trabajadores. Y si podemos ver en el gráfico, en 1970, los CEOs ganaban 22 veces más que el trabajador medio de la empresa, hoy ganan 271 veces el salario medio del trabajador medio de la empresa. Así que en pocos años, pasemos, la proporción de ingresos concentrada en el 1% de la población, con los ingresos más altos, se disparó. Pasemos. Aumentó la desigualdad, como todos saben, y la contaminación en el planeta. Y se aceleró, por supuesto, el cambio climático de acuerdo a todos los estudios científicos. Como esta situación ha llegado a niveles insostenibles, ha surgido un llamado colectivo que parte de gobiernos, de empresas, de ciudadanos, de instituciones financieras para acción, para la acción colectiva. Si queremos construir sociedades más justas y frenar el cambio climático, la forma en que producimos y en que consumimos debe cambiar. Y hoy he venido a contarles que ese cambio ya empezó. Este 22 de agosto, la Business Roundtable, que es una organización de los principales CEOs de Estados Unidos, 181 CEOs de estas empresas, de las principales corporaciones de Estados Unidos, incluyendo Amazon, Apple, JP Morgan, para mencionar algunas, acordó cambiar su visión sobre cuál era el objetivo final de las empresas. Y han argumentado, a diferencia de lo que hizo Milton Friedman entonces, que no deben servir solo al accionista, sino a la sociedad en su conjunto. Es decir, una refutación explícita del argumento con el que comenzamos esta charla. Y por otro lado, periódicos muy influyentes y revistas muy influyentes en el mundo, como el Financial Times, como el Economist, han adoptado esta discusión. El Financial Times, por ejemplo, titula en una de las más recientes publicaciones del periódico, Reseteando el capitalismo. ¿Qué explica este cambio? Antes que nada, el cambio se debe a que la sociedad está tomando mucha más conciencia. Según un estudio realizado recientemente por nosotros, por la Secretaría General Iberoamericana, el 91% de los iberoamericanos piensa que si el sector privado no cambia su manera de actuar y desarrolla un modelo más justo y sostenible,
las próximas generaciones vivirán peor que sus padres. El 91% de los iberoamericanos consultados. Además, el 85% apoya que las empresas con impacto social reciban apoyo vía impuestos, preferencias en la contratación pública, de muchas maneras para que efectivamente esto sea así. Por otro lado, las empresas, esto es del lado de los ciudadanos, pero las empresas se están dando cuenta que si no alinean sus valores con los valores de las nuevas generaciones, tampoco sus negocios podrán ser sostenibles. Pasemos. El surgimiento de estos valores y prioridades han provocado lo que podríamos llamar un doble movimiento. Pasemos. Un doble movimiento, no, atrás, eso, convergente hacia el impacto positivo. Por un lado, grandes corporaciones, y podemos hablar aquí de IKEA, de Zara, de Iberdrola, piensan y han tomado fuertes compromisos medioambientales, y por el otro es cada vez más frecuente que las organizaciones sin fines de lucro, las corporaciones están de este lado, de este lado, y las organizaciones sin fines de lucro del otro lado, también muchas de ellas, que eran ONGs, comienzan a hacer algunas labores para poder garantizar su sostenibilidad. Y estas dos fuerzas que vienen de un lado y del otro del espectro es lo que está haciendo esta convergencia. ¿Y dónde convergen? Convergen en lo que hemos llamado el cuarto sector, las empresas con propósito, las corporaciones B o el sistema B o las empresas BIC, que de lo que se trata es de que lleven en el ADN la sostenibilidad y la justicia social. Este es el caso, por ejemplo, de Natura, pasemos, es el mayor fabricante de cosméticos de América Latina, con sede en Brasil. Esta empresa factura cada año 4.400 millones de dólares, emplea miles de personas, gestiona una red de más de 3.000 tiendas en 70 países y ofrece buenas condiciones laborales, opciones de desarrollo profesional a sus empleados, practica el comercio justo con sus miles de proveedores, financia proyectos diversos en la comunidad y ha becado a más de 500,000 jóvenes para que continúen sus estudios. Y está volcada, pasemos, a la lucha contra el cambio climático. Pasemos, pasemos. Entonces yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántas empresas tipo Natura creen que existen en el mundo? Y no en el mundo, ¿cuántas creen que existen en Iberoamérica? ¿Qué porcentaje representan de nuestras economías? ¿Qué dirían? ¿El 0.1%? ¿El 2%? Con la Universidad IE en España y con mi equipo hicimos un estudio para medir el peso de las empresas con propósito en Iberoamérica. En los 7 países estudiados, que representan alrededor del 87% del Producto Interno Bruto de la región, proyectamos que existen 170,000 empresas con propósito que emplean alrededor de 10 millones de personas en la región. En promedio, esta economía social conforma más o menos el 6% del Producto Interno Bruto de la región, con variaciones entre los países, motivadas principalmente porque las cooperativas son un elemento muy importante de los que forman parte de estas empresas con propósito de este cuarto sector, las que aún constituyen el grueso de este sector. Por otro lado, las nuevas fórmulas empresariales, las llamadas, como dije antes, corporaciones B, empresas de triple impacto, apenas representan el 1% de las empresas en la región. Y estas cifras parecen sorprendentes, pero están en realidad en línea con las estimaciones realizadas por la Comisión Europea o distintos gobiernos, como el gobierno de Australia, que cifran el volumen de la economía social en sus países en torno al 8% del Producto Interno Bruto de ellos. Los estudios realizados a la fecha sugieren que en América Latina las empresas con propósito podrían generar
$1 billón en producto, 24 millones de nuevos puestos de trabajo en la próxima década y al tiempo que reducirían, por supuesto, la pobreza, la desigualdad y el daño ambiental, porque de lo que se trata es que son empresas que se comprometen a ser viables en el mercado, pero al mismo tiempo a comprometerse con la sostenibilidad y con la inclusión. Lamentablemente, hemos observado que al ritmo que vamos, pasarán muchos años antes de que las empresas con propósito sean una fuerza poderosa para resolver los problemas de la sociedad. Pasemos. ¿Qué está fallando? En realidad no es un problema de falta de emprendimiento, sino de falta de crecimiento. Vamos a ver, me explico. Cada año se crean en Iberoamérica miles de empresas con propósito a un ritmo algo inferior al de Estados Unidos, pero más o menos igual que en los otros países desarrollados, más que en Asia, en África subsahariana, en el Oriente Medio. De hecho, algunos países de la región presentan niveles de emprendimiento sumamente elevados. De estas empresas de nueva creación, aproximadamente la mitad siguen activas al cabo del primer año. Una tasa de supervivencia similar al de las empresas que tienen solo ánimo de lucro, como bien se ve en esta filmina. O sea, en términos de emprendimiento no hay diferencia. La gran diferencia, ¿dónde radica? Pasemos, en que entre las supervivientes, la tasa de supervivencia es más o menos igual, prácticamente ninguna logra superar el umbral de los 10 empleados a tiempo completo o alcanzar una proyección internacional. ¿La que sigue? ¿No? Esa. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas tradicionales logran crecer mucho más que las empresas con propósito o esos nuevos emprendimientos. Aunque son muchos los factores, pasemos, que explican este bajo nivel de crecimiento, la causa podría resumirse en una: la falta de un ecosistema adecuado. Una vez incubadas y constituidas, las empresas con propósito se ven abocadas a competir en un sector privado que no ha sido diseñado para ellos, sino para las empresas con ánimo de lucro tradicionales. ¿Cómo podemos convencer a inversores de que apuesten por empresas con esta vocación social y de sostenibilidad? ¿Cómo podemos atraer a jóvenes talentosos a esta nueva forma de entender el mercado, donde la empatía se valora más que la avaricia, donde la cooperación se valora más que la competencia? La buena noticia es que los gobiernos y los inversores han comenzado a responder estas preguntas, como demuestra nuestro estudio en la región, especialmente en tema de regulación y en tema de mecanismos financieros. Como ven ustedes, como ejemplo en esta filmina, muchos de los gobiernos ya han empezado a hacer leyes que traten de poner un ecosistema distinto, una reglamentación distinta para las empresas con propósito en nuestros países. Porque las que se forman en la forma tradicional tienen que poner, si son sociedades anónimas, que su principal objetivo es la maximización de beneficios para sus accionistas. Pero tenemos que poder crear una ley, un espacio jurídico donde podamos tener varios objetivos para una empresa que también pueda ser viable en el mercado. Tanto en Argentina como en Bolivia, como en Brasil, como en Chile, como en Colombia, como en Ecuador, en México, en Perú, en Portugal, en España, en Uruguay, se está tratando de cambiar este marco normativo para estas nuevas empresas que deben crearse con una nueva mentalidad, una mentalidad distinta a la que hemos visto. Quiero dejarlos con un mensaje importante entonces y con un llamado a la acción. Pasemos. El ecosistema de empresas con propósito necesita sobre todo ciudadanos, empresarios y consumidores con propósito, ciudadanos con propósito. Necesita empresarios y empresarias que vean la posibilidad de negocio que hay en el emprendimiento social, ya sea para facilitar la financiación, para fidelizar
los clientes o los empleados, o para mejorar la sostenibilidad de largo plazo. Hay en este mercado emergente una enorme posibilidad. Necesitamos ciudadanos y ciudadanas que lleven a la agenda política las regulaciones necesarias para hacer crecer el emprendimiento, este ecosistema de emprendimiento social. Hay muchos marcos regulatorios que pueden cambiar y generar escenarios de ganar-ganar para toda la sociedad. Y necesita consumidores que valoren los productos y los servicios más allá de su precio y aprecien su propia capacidad de generar un cambio positivo a través de las fuerzas del mercado. Pensemos, cada uno de ustedes, qué es lo que podemos hacer para mejorar no solo las cosas que hacemos antes de llegar al mercado o después en la redistribución. Pensemos en cómo podemos cambiar cómo funciona el mercado para una sociedad que sea más sostenible, más inclusiva y más próspera para todos. Muchas gracias.